A ver, decía Álvaro, a ver si tienes por ahí el comunicado, Luis, para que lo pongas, porque lo planteaba La Álvaro del hace un viernes, momento. el comunicado de la Suprema Corte del viernes. Ahí hay dos temas que hay que comentarles a ustedes. El primero, no es notificada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, no es informada, sino que sale este boletín de prensa. Deténmelo ahí, por favor, Luis. Ahí deténlo. Bájalo un poquitito, por favor. Sino que sale este boletín de prensa que básicamente miente. Sale a las 7 de la noche con 25 minutos del viernes, Alejandro. Y para que se enterara la Presidencia de la República, había que, pues, darle refresh en donde se depositan las resoluciones, estarle dando refresh en una computadora, porque la Suprema Corte no le avisó a la Consejería Jurídica, o le avisó muy tarde. Lo primero que hizo la Suprema Corte fue lanzar ese comunicado. ¿A qué horas, Álvaro? A las 7 de la noche con 25 minutos. Con 25 sin notificarle minutos. Oficialmente al Ejecutivo. Al Ejecutivo, sin comunicárselo. Ni al Legislativo. Ni al Legislativo. La Suprema Corte saca un comunicado que además es mentiroso. Dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como su procedimiento, y concedió la suspensión solicitada. Miente el comunicado. Miente, y no sé si es con dolo, porque es un equipo muy grande de comunicación social. Alguien me dijo que eran decenas de personas en comunicación social, Álvaro, de la Suprema Corte. Decenas de personas. Entonces, bueno, para ser tantas personas al servicio de la ministra Piña, pues al menos el comunicado debió haber pasado por manos de la ministra Piña, porque este equipo le responde a la ministra, presidenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces ella aprobó este comunicado que miente. Dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió. No es cierto. Lo admitió el ministro ponente, que se llama Javier Lainez Potisek, y así lo dice también en el primer párrafo de este boletín de prensa del viernes pasado, en el que dice: el día de hoy, el ministro ponente Javier Lainez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto es lo que dice el primer párrafo del comunicado 104/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la cabeza de este comunicado, que le digo a usted, nos confirmaron que no fue informado antes al órgano, pues en donde está, digamos, el personal o el buzón para que el presidente se entere. No le informan a la Consejería Jurídica de la Presidencia, sino hasta después de que se ha hecho ya un escándalo y hay una fracción del país celebrando, que es, obvio, la fracción del PRIAN y, bueno, todo lo que es la derecha. Pues ya hay una celebración cuando Presidencia se entera entonces que esa ha sido la decisión, no de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es el Pleno. Y hasta donde se sabe, no fueron consultados ni enterados los ministros ni las ministras. Salvo la presidenta, que tuvo que haber conocido, y obvio, el ministro ponente, Álvaro. Efectivamente. Entonces, por eso es importante tener en consideración hasta los términos en los que fue redactado este comunicado, emitido el viernes, como le decíamos, a las 7 de la noche con 25 minutos, lo que obviamente generó un fiestononón
en el ámbito de la oposición, incluyendo a quienes dirigen todavía el Instituto Nacional Electoral, y que era no solamente el que haya admitido la demanda de controversia constitucional del INE, sino sobre todo que se haya emitido también una suspensión, dice el propio comunicado. Aunado a lo anterior, es decir, recibir la demanda de controversia constitucional, también el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas, que son el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal. Eso es lo que informó el comunicado antes de notificarles. Así es. Y en tercer lugar, también dice este comunicado, el ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones legales antes de la respectiva reforma. ¿Qué significa esto? Pues que las reformas electorales, conocidas como el Plan B, quedan sin efecto y tienen vigencia solamente las leyes, las 4 leyes que estaban vigentes antes de esta reforma promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese, digamos, Alejandro, es el estado en el que se encuentran hoy las cosas y, lógicamente, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, además de que ya había sido, ya había regresado a su cargo, va a seguir teniendo las mismas facultades y atribuciones que, digamos, pues que están vigentes, porque ya las reformas con las nuevas atribuciones y facultades para la Secretaría Ejecutiva quedan absolutamente sin efecto. Es decir, como si no hubiera pasado nada en la Cámara de Diputados, como si no hubiera pasado nada en la Cámara de Senadores, como si no hubiera pasado absolutamente nada con la promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Las cosas, Alejandro, es como si efectivamente estuviéramos en el año pasado, solo que a partir de dentro de una semana, del próximo lunes, ya sin Lorenzo Córdoba, sin Ciro Murayama, sin la consejera Favela y sin el consejero Roberto Ruiz. Pero, pues, digamos que todo está ya tranquilo. Yo creo que va a valer la pena empezar esta historia de cero, que empieza así con este comunicado en el que se le informa a la opinión pública sin informar ni al legislador ni al ejecutivo. O sea, se lanza un comunicado de prensa que debió pasar por manos de la ministra Piña, un comunicado que miente en su cabeza. La Suprema Corte de la Nación no admitió la demanda presentada. Lo que hizo fue un ministro ponente, el ministro ponente, Javier Lainez, es el que acepta, pero no es la Suprema Corte, y de hecho la mayoría de los ministros no se dieron por enterados. Es grave, no es menor, porque usan a la Suprema Corte de Justicia como si fuera una posición de toda la Suprema Corte de la Justicia, y eso no es cierto. Y como parte de este tema, ayer domingo, la Presidencia de la República fijó también su posición al anunciar que evidentemente impugnará la decisión del ministro Javier Lainez de suspender la aplicación del Plan B de la reforma electoral, pues consideró la Presidencia de la República que el ministro arrancó hojas a la Constitución para frenar el proyecto que busca, pues sí, una reducción sustancial
en el aparato administrativo del INE. De hecho, el comunicado así se titula. Dice el comunicado, para conceder suspensión, ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución. Y ahí acusa que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, es decir, la Constitución, Lainez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral cuyo objetivo es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes como en el pasado. El comunicado de la Presidencia de la República, emitido ayer domingo, por eso lo estamos hoy también retomando, para que usted tenga toda la información que se originó desde el propio viernes a las 7:30 de la tarde, con este comunicado, pues, irregular, por decirlo menos, mentiroso se le puede inclusive decir, porque desde el titular dice que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en realidad fue la decisión de un ministro. Pero, volviendo al comunicado de la Presidencia emitido el día de ayer, dice también, el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche, ojo, y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite, y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Congreso Legislativo, por el Poder Legislativo, y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 ministros. Bueno, ahí está lo que le decíamos a usted hace un momento, ya lo pone sobre rieles, Presidencia de la República. Nosotros le damos el dato más puntual. No fue informada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de manera completamente anormal. Sí, no fue notificada. No fue notificada. El comunicado dado a conocer por la Suprema Corte es mentiroso, al menos mentiroso, porque habla de una decisión de la Suprema Corte y no es la Suprema Corte la que decide. Lo dice en este segundo tramo en 2 momentos. Dice Álvaro, el comunicado de Presidencia dice que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, tal cual, y en otro tramo lo que dice es que tampoco es normal que un solo juez. Bueno, el comunicado da a entender, y las cabezas del día siguiente, Álvaro, lo dicen, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión, y eso es mentira. Los medios lo dicen porque citan al comunicado, Álvaro. Sí, efectivamente. Porque, digo, ahí no es culpa de los medios, pero en realidad, digo, cualquiera que lea la cabeza y lea el primer párrafo se va a dar cuenta que no corresponde la cabeza. Pero esa oficina depende de la ministra. De la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Sí, efectivamente. Por eso es muy importante esta parte del comunicado de la Presidencia, que es una de las autoridades a las que se le debió haber notificado con oportunidad antes de emitir un comunicado al Ejecutivo, por supuesto, y al Legislativo. Y si tú me permites, Alejandro, voy a volver a leer esta parte del comunicado. Claro. Dice, el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades,
la Corte anuncia públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite. Y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 de los 11 ministros que componen la Sala Superior, el Pleno de la Suprema Corte. Ahí es muy importante, Álvaro, decir que, porque el siguiente párrafo dice esto, se lo leo. Se trata del régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente. Este punto es muy importante. A ver, hasta vale la pena decirlo en otros términos. Lo que reclama el comunicado de la presidencia, que ha de haber estado redactado ya por la Consejería Jurídica, Sí, me imagino. sí, por supuesto. Por los términos que utiliza. Lo que dice es, oigan, un señor que fue electo por ¿cuántos senadores? 3. El ministro. El ministro. Bueno, por mayoría hay 88 ministros. De 88 senadores, de los 128. Un juzgador al que eligieron 88 personas acaba de darle un garrotazo a una ley que viene desde el legislativo, que... No, del Ejecutivo, porque el primero Ejecutivo brinca del Ejecutivo, pero... Y viene del Legislativo, que es el que lo aprueba, Álvaro. Por eso Por lo supuesto. dice, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente. Primero viene del Ejecutivo, efectivamente. Que llegó al cargo con 30 millones de votos. Con más de 30 millones de votos. Y luego viene ya revisado del otro poder, Álvaro. El que lo aprueba. El que lo aprueba. El que Ejecutivo es propone y el Legislativo lo... Y lo modifica y lo hace suyo, claro. Porque a la vez que lo aprueba, Álvaro, lo modifica, lo transforma, lo hace propio. O sea, con que le mueva una coma a esa iniciativa, con eso lo hace propio. Sí. Lo hace propio. Entonces, un individuo que llega por poquito más de 80 votos, 80 ciudadanos lo votan a este señor, a este ministro, y pasa por encima de un gobierno electo con más de 30 millones de votos, pasa por un cuerpo votado también por esos 30 y tantos millones de votos, porque es la proporción de los que o bueno, puede ser por más, porque al final están toda la composición de todas las fuerzas, es todos los votos emitidos en esa elección. Claro. O sea, un cuerpo legislativo que pudo haber sido aprobado, Álvaro, por no sé cuántos votos se dieron en esta elección, pero fácilmente fueron unos 60 millones de votos. O sea, pasa por estos dos poderes, un ministro con 80 votos agarra y dice, se suspende. Y ya. La ley va para afuera. Y ya. Eso es lo que le reclama este párrafo. Sí, efectivamente. También este comunicado, el documento de la Presidencia de la República, indica lo siguiente. Ojo, porque también esto es muy, muy relevante. La Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral. Esto es, existe una restricción constitucional expresa
para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. O sea, aquí lo que dice la presidencia es que la Suprema Corte no tiene tampoco facultades para conocer de una controversia constitucional, que en este caso presentada por un órgano constitucionalmente autónomo como es el INE, sino que existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues la función del árbitro electoral, es decir, del INE, no es función del árbitro electoral, del INE, cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Lo que debe hacer el INE es aplicar esas normas. Tal cual. Pues sí. ¿Así? Bueno, dice, agrega el comunicado, se lo estamos desmenuzando porque pues se dio en fin de semana. Como decía el mismo comunicado, no es normal que un viernes en la noche se emita un comunicado de prensa, o que otra vez es erróneo, no se informan a las autoridades competentes, no se les atienda a ellas, sino que se atiende ¿a quién? Se atiende a los medios. Se le informa primero, Álvaro, con una cabeza engañosa en un comunicado que dice que fue toda la Suprema Corte, y eso no es cierto. Se le informa primero a los medios con el deseo evidente de que haya una celebración del grupo de derechas y de los mismos comunicadores de los medios, como sucedió. O sea, primero la celebración y luego ya después la parte legal. Primero que celebren, vamos a darles a que celebren. O celebremos. O celebremos. Bueno, de hecho es un celebremos, Álvaro, porque ni modo que el ministro Maínez y la ministra Piña, el Lainez y la ministra Piña, no hayan celebrado lo que ellos creen. Que Tan celebró la ministra presidenta, que hizo titular el comunicado, que fue una decisión de la Suprema Corte, y no cuando fue una determinación de un ministro, de un juez constitucional. Tal cual. Por eso el desglose. Y luego le responde Presidencia de la República en este comunicado de ayer domingo, le dice, explica que conforme a los criterios de la propia Suprema, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse en todo caso respecto a actos eminentes o inmediatos, pero nunca en relación a actos futuros e inciertos. Dice, resulta preocupante que el ministro Lainez suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así. O sea, ni siquiera el INE solicitó anular todo el documento. Lo repito, dice, resulta preocupante que el ministro Lainez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto. ¿Agarró parejo el ministro? No, bueno, ya, vámonos, todo. Ya. Todo. El documento completo. Ni siquiera fue para desglosar y decir, bueno, concedemos que estos cambios se le pueden dar. No. El mensaje, Álvaro, al final, que obviamente ya lo iremos platicando en el resto de los periodistas, pero era dar un impacto, un golpe de efecto mediático, o sea, dar un golpe mediático, por supuesto político, eminentemente político, y conceder también a los opositores de la iniciativa la razón en su conjunto. Porque el INE no le estaba pidiendo a la Suprema Corte, Álvaro, que suspendiera el plan B. Lo dice la Consejería Jurídica.
Lo que quería era que cambiara, no me impugna la totalidad de las normas, pero el ministro agarra y dice, bueno, me están pidiendo que corrija esta página y esta página de este libro de Álvaro, para hacerlo más ilustrativo. Me está pidiendo que corrija porque trae errores aquí, esta página también, la 75 y la 283 del libro de Álvaro. Pero si lo corrijo, no va a ser lo mismo que si le digo a Álvaro, pues no vamos a publicar tu libro. Es dramático. Sí, también por eso la Presidencia de la República, en el documento emitido el día de ayer, dice que es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria. Y tienes razón, porque el proceso electoral federal en curso comienza en septiembre. Bueno, por ello, dice el comunicado de la Presidencia de la República, se anuncia que ante esta serie de arbitrariedades, y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Lainez Potisek, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Son 4 leyes involucradas que en este momento, Alejandro, no existen. No, todo ya no existen. Completito, para afuera el documento. Es mínimo una arbitrariedad de un individuo en contra del legislativo y en contra del ejecutivo, de 2 poderes, básicamente que sí son electos por nosotros, por usted, por mí, por los mexicanos, por una mayoría de millones, un personaje. Es más, ¿cuándo se eligió a Lainez, Álvaro? ¿En qué año? Peña Nieto. Con Peña Nieto. Pues claro. Bueno, 2 cosas. Una importante que avisarles. Obvio, vale la pena hincarle el diente al ministro a ver de qué se trata. Le recomendamos que usted se meta a las 00 horas, es decir, a las 12 de la noche, a sinembargo.mx, porque lo vamos a publicar. Vamos a publicar quién es, de qué se trata. Pero él es electo con Peña. Claro. Es más, Álvaro, el ministro está ahí, ya ni siquiera los personajes que lo votaron, los 80 que le dieron ese puesto, ya ni siquiera esos son senadores. No, porque fue electo en noviembre de 2015. O sea, ya ni están los que lo eligieron a este señor. Y a estos otros poderes, los 2 poderes, porque al final es un palo al legislativo que hace suyo el documento planteado desde el Ejecutivo. Estás diciéndole a los mexicanos que un individuo solo, que según el órgano de prensa de la Suprema Corte, este solo individuo representa a toda la Suprema Corte, porque dice el comunicado, dice que es toda la Suprema Corte, y ponlo otra vez, Luis. O sea, está diciendo, ahí está, la Suprema Corte de la Nación admitió la demanda. Eso es mentira. Es un ministro, el ministro ponente, no todos los ministros, o que se pronuncie el resto de los ministros y ministras de la Suprema Corte, a ver si ellos también votaron, en qué momento votaron, en viernes en la noche. Lo que está diciendo la Suprema Corte, aunque no sea así, es que un solo individuo tiene más poder que todos los individuos, absolutamente todos los que los millones de mexicanos decidimos que nos gobernaran. Yo nunca voté por ese señor, Álvaro, perdón.